En este video exploramos el iceberg de los experimentos psicológicos. Cubriremos todo desde experimentos que marcaron un antes y un después en el entendimiento de nuestras mentes, hasta experimentos que más bien son recordados por sus perturbadoras metodologías. Y, como advertencia, algunos de esos experimentos resultan realmente inquietantes. Pero, sin quitarles más de su tiempo, empecemos. Algunos escucharán ese sonido. O este. Inmediatamente sentiré una variedad de sentimientos nostálgicos. Esto es básicamente por el concepto general de asociaciones emocionales, y es cuando relacionamos algo inicialmente neutral con alguna respuesta emocional o física. Y mucho de lo que sabemos sobre este campo es gracias al infame experimento del perro de Pavlov de los años 1890. Curiosamente, Pavlov no comenzó estudiando la mente, sino el sistema digestivo de los perros y cómo producían saliva al ver o ver comida. Sin embargo, mientras investigaba esto, notó algo bastante inusual, y era que antes de que ellos pudieran ver o oler el alimento, los perros salivaban con tan solo escuchar los pasos de los asistentes que usualmente los alimentaban. Esto llevó a Pavlov a explorar cómo el cerebro asocia estímulos que originalmente no tenían relación, y de ahí surgió la famosa pregunta: ¿podrían los animales, y quizás los humanos, ser entrenados para reaccionar automáticamente ante un estímulo previamente neutral? Eso es una manera elegante de decir, ¿se puede hacer que reaccionemos inconscientemente ante ciertas cosas? Para probar esta idea, Pavlov utilizó un procedimiento bastante sencillo en realidad. Tomó una campana como estímulo neutral que inicialmente no causaba ninguna reacción en los perros, y lo que hacía es que la hacía sonar antes de cada comida. Repitió esto varias veces y poco a poco los perros empezaron a asociar el sonido de la campana con la llegada del alimento. Finalmente, de manera un poco cruel, Pavlov eliminó el alimento y solo hacía sonar la campana, y sorprendentemente los perros salivaban con tan solo escucharla. Oye, Pavlov, maldito maltratador de perros, ¿qué te parece este reforzamiento positivo? Esto sentó las bases de lo que hoy conocemos como el condicionamiento clásico, y hoy en día se usan terapias conductuales para tratar fobias y cambiar hábitos a través de asociaciones. Los niños son igual de inteligentes que los adultos, pero ¿menores? No, para nada. De hecho, son bastante estúpidos. Jean Piaget, un psicólogo infantil, justamente mostró qué tan tontos son gracias a varios experimentos que dirigió. El más famoso de estos viene siendo el de conservación de líquidos, y ese experimento funcionaba de la siguiente manera. Primero se le presentaba a un niño dos recipientes con agua del mismo tamaño, y se le preguntaba si estos dos vasos contenían la misma cantidad de agua. Cuando los niños confirmaban que sí, se agarraba uno de los vasos y al frente del niño se vertía el agua en un recipiente de diferente dimensión, dando la ilusión de que uno es más grande que el otro, y de nuevo se le preguntaba al niño que cuál recipiente contenía más agua. Lo interesante de esto es que la gran mayoría de las veces los niños decían que el contenedor más alto tenía más agua. Esto pues no es un experimento descabellado de ninguna manera, pero básicamente demostró que el concepto de conservación no es un concepto innato con el que los seres humanos nacemos, sino que se desarrolla en etapas, por lo cual los niños literalmente no tienen la capacidad para descifrar esto. La conclusión de Piaget fue que esta habilidad se empieza a desarrollar hasta aproximadamente los 7 años de edad, pero a decir verdad, creo que todos conocemos a alguien que aún tiene problemas con esto, como tu amigo que piensa que 1 kilo de hierro es más pesado que 1 kilo de plumas. ¿Somos los seres humanos pensantes individuales, o solo seguimos el rebaño y repetimos opiniones que se nos han alimentado durante nuestras vidas? ¿Qué tan fácil es que una persona adapte esta mentalidad de rebaño? En 1951, Solomon Asch quiso contestar estas mismas preguntas. Para esto, diseñó sus famosos experimentos de conformidad, y estos funcionan de la siguiente manera. En un salón reunió un grupo de 7 a 9 personas, todos estudiantes universitarios. Ellos participaban en una supuesta prueba de visión. Sin embargo, todos los participantes, menos uno, eran actores. La prueba de visión consistía en 2 etapas. Primero, se le enseñaban 2 tarjetas a los participantes. En una había una sola línea vertical, y en la otra 3 líneas verticales, pero de distintos tamaños. Luego, los participantes debían entonces indicar cuál de las 3 líneas en la segunda tarjeta tenían el mismo tamaño de la línea en la primera tarjeta. Un experimento bastante simple en realidad, pero lo intrigante es que los actores tenían que responder mal con el fin de influenciar la respuesta del único participante. En total, eran 18 rondas. En las 2 primeras
primeras, tanto los actores como el sujeto crítico respondieron de forma unánime a la respuesta correcta. Sin embargo, a partir de la tercera ronda las cosas se ponían interesantes, ya que los cómplices indicaban intencionalmente una respuesta incorrecta. El experimento se repitió con 123 participantes y se encontró que la presencia de la presión grupal causaba que los participantes reales se dejaran llevar por la opción incorrecta el 36,8% de las veces. Estos porcentajes son bastante locos, ¿verdad? Lo cual me recuerda a este otro porcentaje que muestra que la mayoría de ustedes no están suscritos al canal, así que si disfrutan este tipo de contenido, consideren suscribirse, ya que apoyan la meta del canal de llegar a 1000 suscriptores. Pero bueno, dejando mi búsqueda de validación por un lado, este tipo de experimentos tiene muchas variantes y se ha repetido muchas veces. Otro ejemplo clásico es el experimento del elevador. Usualmente, cuando usamos un elevador, solemos ver en dirección a la puerta, pero en ese experimento, todos los participantes miraban más bien hacia atrás, y el objetivo era ver si las personas se daban vuelta para conformarse. En este ejemplo se puede ver al sujeto viendo hacia adelante, pero cuando ve que todos están mirando hacia atrás, él hace lo mismo, y así, conformándose con el comportamiento observado. El experimento del malvavisco de Stanford fue un estudio en 1972 sobre la gratificación aplazada, básicamente un premio que no es inmediato, pero es mayor, y buscaba explorar cómo los niños ejercían este concepto. Para explorar esto, el psicólogo Walter Mitchell diseñó un experimento bastante interesante. En este, le dan un malvavisco a un niño, y le decían que se lo podía comer ahora, o esperar un poco y tener dos. Luego, el doctor siguió la invitación y volvió unos 15 minutos después. Si el niño no se había comido el malvavisco, ganaban y le daban uno extra. Ahora bien, la parte interesante del experimento fue que se le dio seguimiento a los niños, tanto los que se habían comido el malvavisco como los que pudieron esperar los 15 minutos, y sorprendentemente concluyeron que los niños que pudieron esperar resultaron tener mejores resultados de vida, ya que estos niños presentaron mejores notas universitarias, índices más bajos de IMC y en general mejores resultados académicos. Ahora bien, ustedes se harán la pregunta: Adrián, ¿cómo es que la gratificación aplazada a los 5 años de edad determina algo tan importante? Y, a decir verdad, es una pregunta muy válida que también se han hecho varios científicos del área. Por eso mismo se ha intentado replicar este mismo experimento múltiples veces, y se ha concluido que hay factores más influenciales como el trasfondo económico de una familia o los aspectos culturales que fomentan la paciencia, por lo cual la conclusión de este estudio es muy debatida y altamente controversial. El efecto Halo es la idea de que las impresiones positivas de alguien, ya sea que sean atractivas o sean personas amables, pueden alterar nuestra impresión de ellos, incluso si han hecho algo muy malo. Edward Thorndike, quien fue el que creó el término, básicamente encontró que si a una persona le enseñan una foto de alguien atractivo, bien vestido y peinado, usualmente decían que de seguro tenían que ser una buena persona, y en general incrementaba los sentimientos de empatía y solidarismo hacia ella. Un ejemplo que me pareció muy interesante fue un experimento que se realizó hace unos años. En esta versión del experimento, dos actrices, una de las cuales es retratada como más atractiva, demuestran que necesitan ayuda con sus maletas, y, para sorpresa de nadie, lo que encontró el experimento es que en cuanto más atractiva es la mujer, más rápido esta recibe ayuda, lo cual dice mucho de nuestra sociedad. Ok, esta entrada es muy interesante, y si están en estos lados del internet es muy probable que ya estén familiarizados con ella, pero si no lo están, lamento que tengan que aprenderlo por mí. Pero el proyecto MKUltra suena como esas teorías conspirativas que cuenta tu tío en media reunión familiar, pero en realidad es algo que en serio ocurrió. Este proyecto fue un programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense que fue llevado a cabo durante la década de los 50s y los 60s. Los participantes de estos proyectos ilegales eran expuestos a técnicas como la hipnosis, tortura psicológica, electroshocks, depravación sensorial, aislamiento total, abuso verbal y físico, y, para peor, estos participantes eran drogados sin consentimiento con drogas psicotrópicas como el LSD, psilocibina, mescalina, heroína, morfina y marihuana. El LSD fue definitivamente la droga favorita de la CIA, ya que la mayoría de los experimentos los realizaron alrededor de esta droga. Además, es muy importante mencionar que los participantes de este proyecto eran reclutados sin su conocimiento ni consentimiento. Por lo tanto, los experimentos solían realizarse en personas sin hogar, drogadictos, e incluso la CIA creó burdeles encubiertos para atraer a sujetos vulnerables y experimentar con ellos en un entorno completamente controlado. Pero no por esto significa
significa que todos los sujetos eran así, sino que hay mucha documentación de la CIA realizando experimentos en estudiantes universitarios también. Este proyecto es recordado como una de las mayores atrocidades del gobierno estadounidense y, a decir verdad, hay demasiada información sobre esto que desafortunadamente no puedo cubrir por simples cuestiones de tiempo y tampoco quiero que me fumen el canal, pero es un tema sumamente interesante en el que uno en serio puede perderse horas de horas. Pero para terminar esta entrada, quiero mencionar que el exdirector del programa, Sidney Gottlieb, años después declaró que los esfuerzos fueron en vano, ya que nunca hicieron avances en el área de control mental ni manipulación psicológica, pero muchas personas creemos que esto es una mentira. El experimento altamente controversial del pequeño Albert fue llevado a cabo en 1920 con el objetivo de probar si las respuestas emocionales, como el miedo, podían condicionarse en los humanos, tal como Pavlov había demostrado en los perros, pero esta vez con sentimientos. John B. Watson y su asistente Rosalie Rayner seleccionaron como sujeto a Albert, un bebé de tan solo 9 meses de edad. Al principio, Albert no mostraba miedo ante ciertos estímulos como un ratón blanco, un conejo o inclusive varias máscaras aterradoras. Sin embargo, Watson y Rayner querían inducir una fobia a estos. Para hacerlo, cada vez que el pequeño Albert interactuaba con uno de esos objetos, Watson hacía un fuerte ruido metálico detrás del niño, lo que obviamente le causaba miedo y llanto. Después de varias repeticiones, Albert comenzó a asociar estas cosas con el ruido aterrador y, eventualmente, solo con ver al ratón reaccionaba con pánico. Esto demostró que el miedo podía ser aprendido a través del condicionamiento clásico y aportó mucha información crítica sobre cómo se originan las fobias y otras respuestas emocionales en los seres humanos. Sin embargo, este experimento también es criticado por su falta de ética, ya que el niño fue expuesto a un trauma sin su consentimiento ni el de sus cuidadores. Además, otro dato perturbador es que Albert nunca fue descondicionado, dejando en el aire la posibilidad de que estos traumas hubieran sido permanentes. Como hemos visto en este iceberg, los seres humanos somos muy susceptibles a la manipulación psicológica y los experimentos que se realizan alrededor de este concepto son sumamente fascinantes, pero a este punto, todos estos experimentos se han realizado a una pequeña escala con un grupo no mayor a 10 personas. Pero, ¿qué harían si les digo que en 2012 se realizó un experimento a más de 700,000 personas simultáneamente? Bueno, les introduzco el experimento de Facebook. Este fue diseñado por investigadores de la plataforma para estudiar el impacto directo de las redes sociales en las emociones de sus usuarios, y la forma en la que se realizó fue que durante una semana en 2012, Facebook manipuló los feeds de casi 700,000 usuarios sin su consentimiento explícito. Estos usuarios fueron luego separados en dos grupos principales. A un grupo se le mostraron principalmente publicaciones positivas, mientras que al otro grupo más bien se le mostró contenido más negativo. Luego, al finalizar la semana, observaron las publicaciones de los usuarios y, sorprendentemente, notaron que los usuarios expuestos a contenido positivo tendían a publicar mensajes más alegres, mientras que los usuarios que vieron contenido negativo publicaban mensajes con emociones más sombrías. Este fenómeno se conoce como contagio emocional y fue el gran descubrimiento de este experimento. Ahora bien, el experimento de Facebook demostró que las emociones pueden propagarse en redes sociales incluso sin interacción directa entre las personas. Sin embargo, esta investigación provocó una obvia indignación pública y un fuerte debate ético, ya que Facebook no había informado a los usuarios ni obtenido su consentimiento, violando principios básicos de privacidad y ética, y obviamente, por otro lado, alza muchas preguntas sobre cómo las redes sociales afectan nuestro día a día, ya sea en el contexto social o político. El experimento de Milgram, realizado por el psicólogo Stanley Milgram en 1961, fue diseñado para explorar hasta qué punto las personas obedecen la autoridad, incluso cuando implica hacerle daño a otros. Inspirado por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, Milgram alzó las siguientes preguntas. ¿Por qué tanta gente siguió órdenes tan brutales en el régimen nazi? ¿Y somos las personas realmente tan subordinadas a la autoridad? El experimento se llevó a cabo en la Universidad de Yale. Los participantes, que creían estar participando en un estudio sobre el aprendizaje, fueron divididos en dos roles: el de maestros y el de alumnos. La dinámica era que los maestros recibían instrucciones de un investigador para aplicar descargas eléctricas a los alumnos cada vez que respondían incorrectamente a una pregunta. Con cada error, la intensidad de la descarga aumentaba, pero lo interesante aquí es que los alumnos eran en realidad actores que simulaban recibir descargas eléctricas, mientras que los maestros eran los verdaderos sujetos del experimento. Con cada descarga eléctrica, los alumnos actuaban como si estuvieran experimentando dolor extremo
extremo, gritando y rogando que se detuvieran. A pesar de las protestas y el evidente sufrimiento de los alumnos, la mayoría de los participantes continuaron aplicando descargas eléctricas cada vez más fuertes, simplemente porque el investigador les ordenaba que lo hicieran. Muchos de los maestros sudaban profusamente, temblaban, se reían nerviosamente y algunos incluso experimentaban tics y temblores durante el experimento. Pero a pesar de todo esto, el 65% de los participantes llegaron a aplicar lo que creían que eran descargas letales de 450 voltios, incluso cuando creían que el alumno estaba inconsciente. El experimento de Milgram demostró que la mayoría de las personas pueden llegar a cometer actos crueles o inmorales si una figura de autoridad se los ordenaba. Milgram concluyó que la obediencia a la autoridad es una poderosa influencia que puede anular la moral y el sentido personal de responsabilidad de las personas, por lo cual es algo extremadamente peligroso. El neurólogo italiano Ugo Cerletti buscaba nuevas formas de tratar trastornos mentales graves. El contexto era que en 1930 los métodos psiquiátricos eran limitados y en muchos casos ineficaces, pero un día como cualquier otro, Cerletti observó el uso de electrochoques en carnicerías para inducir un estado de calma temporal a los cerdos antes de sacrificarlos. Esto lo llevó a preguntarse si estos mismos electrochoques podrían tener efectos similares en pacientes psiquiátricos, una asociación que francamente solo haría un sociópata, pero dejemos eso de lado por un rato. Cerletti y su equipo comenzaron experimentando con animales y eventualmente con seres humanos, lo cual los llevó al primer tratamiento de terapia electroconvulsiva en 1938. El paciente era un hombre internado por esquizofrenia y la técnica consistía en básicamente aplicar una descarga eléctrica intensa que inducía una convulsión agresiva en la persona. Sorprendentemente, el procedimiento resultó efectivo en reducir los síntomas psicóticos. A partir de este logro, este tipo de terapia se volvió el método por defecto para tratar casos de esquizofrenia y depresión, y extrañamente muchos tuvieron resultados positivos, pero también obviamente provocó efectos secundarios significativos como la pérdida de memoria y la confusión. Naturalmente, esta práctica fue reemplazada por mejores tratamientos y más bien es recordada por su uso inhumano, pero hoy en día es considerada una última alternativa para tratar casos extremos de depresión. Tres desconocidos idénticos es un documental que profundiza la vida de los trillizos Robert Shafran, Eric Galland y David Kellman, quienes fueron separados al nacer y, por mera casualidad, se reunieron al final de su adolescencia a los 19 años de edad. Esta historia casi que imposible resultó extremadamente popular e inmediatamente les dio un estatus de celebridad a los trillizos por cómo navegaban la experiencia única de una nueva hermandad descubierta, pero esta entrada está en el nivel 3 del iceberg, por lo que obviamente tiene un giro perturbador, y esto fue que esta reunión no fue casualidad, sino un experimento realizado por la Agencia de Bienestar Familiar de Nueva York en colaboración con el psicólogo Peter Nauber. Este experimento básicamente quería explorar el concepto de la famosa pregunta, lo innato versus lo adquirido, y la forma en la que lo realizó es que agarraron a estos trillizos idénticos y los pusieron en 3 familias adoptivas de distintos niveles económicos. El objetivo era explorar cómo el entorno afecta el desarrollo psicológico, comparando la crianza de estos 3 jóvenes. Y spoiler, estos 3 jóvenes tuvieron problemas de salud mental durante sus vidas y, desafortunadamente, uno de ellos se quitó la vida. Así que sí, quizás usar seres humanos como sujetos de laboratorio no es la mejor idea, pero bueno. Hasta la fecha, el estudio de Nauber sigue sin publicarse en su totalidad y se mantiene bajo llave hasta el año 2065. Esta es la historia de cómo un psicólogo troleó a todo el campo de la psiquiatría. David Rosenhan, junto a otros individuos completamente sanos, se hicieron pasar por pacientes con problemas mentales para ser admitidos en varios hospitales psiquiátricos de Estados Unidos. Todos ellos fingieron experimentar alucinaciones auditivas y le dijeron a los evaluadores del hospital que estaban escuchando voces. Los 9 fueron internados y diagnosticados con trastornos psiquiátricos. Lo gracioso es que apenas entraron al hospital dejaban el acto por completo y le decían al personal del hospital que ya no estaban escuchando voces, pero a pesar de comportarse de manera completamente cuerda, cada participante fue hospitalizado durante un promedio de 19 días. Durante la estancia de cada paciente, ningún miembro del personal sospechó que estaban sanos y sus conductas normales más bien eran interpretadas como síntomas de su supuesta enfermedad. Y la parte más perturbadora de todo esto es que los participantes solo fueron liberados cuando admitieron tener una enfermedad mental y aceptaron tomar medicación. El
experimento de Rosenhan expuso fallas profundas en el sistema de diagnóstico psiquiátrico y cuestionó la capacidad de los profesionales para distinguir entre salud mental y enfermedad. Pero algo demasiado gracioso es que cuando estos hallazgos salieron a la luz, una institución desafió a Rosenhan a enviar pseudopacientes a sus instalaciones, asegurándole que ellos sí serían capaces de identificar quién era un paciente de verdad y quién era un impostor. Rosenhan aceptó el reto obviamente y varias semanas después la misma institución proclamó que de 193 pacientes, 41 eran falsos. Pero la verdad es que Rosenhan no mandó a ningún paciente durante este tiempo. Todos los supuestos pseudopacientes eran pacientes de verdad. El efecto espectador es un fenómeno psicológico fascinante y está relacionado con el concepto de conformidad que hemos estado explorando en este iceberg, pero básicamente habla sobre la tendencia de las personas a no ayudar a alguien en necesidad cuando hay otros observando la situación. Desafortunadamente, este concepto se hizo ampliamente conocido tras el caso de Kitty Genovese en 1964. En este día, ella fue atacada en una calle en Nueva York mientras múltiples personas fueron testigos de esto, pero la peor parte es que aparentemente nadie intervino en ayudar, ya que, según cuentan las anécdotas, asumieron que otra persona iba a llamarlo policía. Kitty perfectamente pudo haber sobrevivido ese día, pero nadie la ayudó. Psicólogos sociales como John Darley y Pip Latané se interesaron en investigar qué factores llevaban a la gente a no actuar en este tipo de situaciones, y para estudiar este fenómeno realizaron varios experimentos. En uno de los más conocidos, colocaron a participantes en una sala y simularon una situación de emergencia, como una persona necesitando ayuda, por ejemplo, y los resultados fueron bastante interesantes, ya que cuando un individuo estaba solo, usualmente solía intervenir rápidamente. Sin embargo, en situaciones en las que había otros espectadores, la intervención disminuía drásticamente, ya que cada persona asumía que alguien más se encargaría o que no era necesario intervenir. El experimento del muñeco bobo es sumamente interesante y nos ayuda a entender cómo aprendemos a partir de la observación. Este experimento, conducido por el psicólogo Albert Bandura en los años 60, se diseñó para estudiar cómo los niños aprenden comportamientos sociales, en especial la agresividad a través de la observación e imitación. Bandura quería explorar si los niños replicaban la conducta violenta que vivían los adultos y así entender hasta qué punto el aprendizaje se basa en observación. En el estudio, Bandura y su equipo seleccionaron un grupo de niños y los dividieron en dos grupos principales. A cada grupo se le mostró un video donde un adulto golpeaba, pateaba y le gritaba a un muñeco inflable llamado Bobo. Los niños de un grupo observaron un video en el que el adulto recibía elogios por su agresión, mientras que otros vieron cómo el adulto era más bien regañado por sus acciones. Después de ver los videos, los niños fueron llevados a una sala con el mismo muñeco Bobo, junto con otros juguetes, y curiosamente se observó que aquellos que habían visto al adulto siendo felicitado imitaban exactamente el mismo comportamiento violento, incluso inventando nuevas formas de golpear al muñeco. Pero por otro lado, los niños que vieron al adulto ser regañado no interactuaron mucho con el muñeco. El experimento del muñeco bobo mostró que los niños aprenden comportamientos agresivos a través de la observación, especialmente cuando ven que estos actos no son castigados o incluso son recompensados. Este estudio apoyó la teoría del aprendizaje social, destacando que el entorno y los modelos a seguir como los padres o personajes de televisión pueden tener una gran influencia en el comportamiento de los niños. Este fue un controversial estudio llevado a cabo en 1939 por el psicólogo Wendell Johnson y su asistente Mary Tudor en Estados Unidos. Este nombre se le dio al estudio por los colegas de Johnson cuando vieron cómo el psicólogo experimentaba sin rencor con pobres niños huérfanos, pero me estoy adelantando un poco. Wendell Johnson tenía como objetivo investigar las causas de la tartamudez y si ésta podía ser inducida psicológicamente a través de la crítica o el refuerzo negativo en niños que hablaban sin problema. Aunque buscaba entender mejor el desarrollo de los problemas del habla, el estudio es recordado principalmente por sus cuestionables métodos y sus efectos psicológicos en los participantes. Para el experimento, Johnson y Tudor seleccionaron a 22 niños de un orfanato, algunos de los cuales presentaban dificultades en el habla y otros que hablaban normalmente. Luego, los niños se dividieron en dos grupos. Un grupo recibió retroalimentación positiva y fue elogiado por su forma de hablar, mientras que el otro grupo fue tratado con una brutal negatividad donde se les señalaba cualquier error en el habla y
se les decía que tenían problemas de tartamudez, aunque no fuera cierto. A medida que el experimento avanzaba, los niños del grupo de retroalimentación negativa comenzaron a desarrollar ansiedad y algunos incluso mostraron signos de tartamudez cuando antes no los tenían, mientras que por el otro lado, los del grupo positivo mantuvieron o mejoraron su habilidad para hablar. Este cambio en los niños del grupo negativo fue una prueba para Johnson de que la tartamudez podía desarrollarse como resultado de la inseguridad y el miedo de hablar, y a pesar de que fue ampliamente criticado por su falta de empatía y profesionalismo, los resultados de esta investigación resultaron fundamentales en el campo de los estudios del habla, ya que aportaron información clave sobre el tartamudeo y proporcionaron datos esenciales para el desarrollo de la logopedia. La psiquiatra Loretta Bender fue una pionera en el tratamiento de niños con trastornos psiquiátricos durante las décadas de 1940 y 1950. Aunque buscaba avances en el tratamiento de trastornos mentales infantiles, Bender es más bien recordada por sus experimentos controversiales en los que ella aplicaba terapia electroshock y otros tratamientos de choque en niños. Su objetivo era básicamente explorar cómo estos métodos podrían influir en el desarrollo de comportamiento y trastornos de la infancia, y para explorar esto, realizó intervenciones en niños, algunos de los cuales eran tan jóvenes como de 3 años de edad. A estos niños les aplicó electroshock y otros métodos de terapia de choque, con la esperanza de aliviar síntomas de la esquizofrenia infantil y otros trastornos. Sin embargo, los efectos en los niños fueron, en muchos casos, traumáticos y duraderos. Los experimentos de Bender no lograron avances concluyentes en el tratamiento de trastornos psiquiátricos infantiles y, en cambio, generaron efectos secundarios graves en muchos niños. Su trabajo es más bien criticado por la falta de ética y el uso de técnicas invasivas en menores. El proyecto de aversión fue una iniciativa llevada a cabo en Sudáfrica durante el régimen del apartheid en los años 70 y 80. Su objetivo era básicamente corregir la orientación sexual de soldados homosexuales en el ejército sudafricano mediante la infame terapia de aversión. En resumen, la terapia de aversión consiste en exponer al paciente a un estímulo al mismo tiempo que se le hace experimentar alguna forma de sensación desagradable. En este caso, se le enseñaba fotos provocativas de hombres a los soldados al mismo tiempo que se les administraban shocks eléctricos extremadamente dolorosos. Pero además de esto, se documenta que se realizaron terapias hormonales e incluso intervenciones quirúrgicas como la castración y la reasignación de sexo forzada. Esas prácticas fueron realizadas sin consentimiento adecuado y obviamente bajo la amenaza de la expulsión del ejército. El proyecto Artichoke fue un programa secreto de la CIA desarrollado en la década de 1950 con el fin de investigar técnicas de control mental. Su objetivo era básicamente descubrir métodos para manipular la mente humana usando drogas, hipnosis y tortura psicológica, con especial énfasis en la interrogación de prisioneros de guerra y agentes enemigos, muy similar al proyecto MKUltra básicamente, pero este proyecto incluyó esfuerzos para desarrollar agentes capaces de cometer asesinatos sin recordar sus acciones, actuando involuntariamente bajo control externo. Y si quiero que se lleven algo de este video, es que si piensan que la CIA es capaz de no hacer algo por cuestiones morales, por favor, piénsenlo 2 veces. Pero sí, esos serían todos los experimentos psicológicos que tengo para ustedes por hoy. Y si llegaron hasta este punto en el video, en serio quiero darles muchísimas gracias por apoyar el contenido y háganme saber qué opinaron del video en los comentarios. En serio me encanta leer sus opiniones al respecto. Pero bueno, si les gustó este tipo de contenido, consideren suscribirse ya que estaré subiendo más videos pronto. En serio, muchísimas gracias por todo y nos vemos. ¡Chao!